Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto poder saludarlos. Algunos ya los saludé temprano en la dominical, a los que no, muchas gracias por permitirme estar aquí. Me da mucho gusto poder predicar la palabra ante ustedes. Este mensaje que tengo el día de hoy es uno que escribí hace mucho tiempo. Fue de probablemente mis primeros sermones, más o menos por el 2019. Y tiene una historia y me gusta mucho. Probablemente mis demás sermones sean diferentes. Con ustedes creo que se lo voy a compartir una vez más. Pero los demás sermones que he escrito posterior a este son diferentes. Tienen ya otra estructura, aprendí más cosas. Pero este mensaje para mí es muy especial porque realmente lo escribí, sí, porque me pidieron este tema en específico, pero realmente me habló a mí. Y más adelante quiero explicarles por qué. Este versículo o este sermón se llama Recuerda quién eres. Y el texto principal que voy a ocupar es Juan 22. Pero antes de llegar a este texto, me gustaría hacer un pequeño recorrido y hablar de una persona en concreto. Creo que esta persona me representa muy bien a mí y creo que representa a la mayoría de nosotros. Es uno de los discípulos de Jesús, se llama Pedro. ¿Okay? Quiero hablarles un poquito de Pedro. Y les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias. Vamos a Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Esta es la historia cuando Jesús camina sobre el mar. ¿Ok? No voy a leer todo el texto. No quiero también tomar mucho tiempo en esta introducción porque realmente es la introducción. Así que solo lo voy a parafrasear. Ustedes tienen ahí el texto, lo pueden ir leyendo mientras yo lo voy contando. La historia dice que Jesús, después de alimentar a 5,000 personas, los despidió a sus discípulos. Le dijeron: adelántense, yo voy más tarde, voy a quedarme un momento con ellos, voy a despedirlos. Y sus discípulos se fueron y entraron a la barca. Jesús se quedó con la gente y cuando llegó la noche, Él se fue a orar solo. Estuvo en oración unas largas horas hasta la tercera vigilia. La tercera vigilia comprende entre las 2 a las 6 de la madrugada, ¿sí? No sabemos exactamente, pero en ese periodo Él regresó hacia sus discípulos. Sus discípulos ya estaban en medio del mar. Así que ¿qué hace? Empieza a caminar sobre el agua hacia ellos. Obviamente sus discípulos era algo que no estaban acostumbrados a ver y cuando lo ven se espantan. ¿Por qué? Bueno, los discípulos tenían un miedo al agua. Los judíos no eran un pueblo marinero. Ellos consideraban que el pecado y el mar estaban muy relacionados. Entonces cuando ven a una persona o a un individuo que todavía no conocen caminar de lejos y con marea, veían cómo Jesús aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía, y cada vez más y más y más iba acercando ante ellos y tienen miedo, dicen: es un fantasma. Pero Jesús habla, le dice: soy yo. Entonces Pedro le dice: si eres quien dices ser, manda que yo vaya hacia ti. Jesús le dice: ven. Y dice que Pedro empezó a descender de la barca y empezó a ir hacia Jesús. Entonces yo me lo puedo imaginar como pone un piecito en el agua, luego va otro, pero de pronto pasa algo. Dice que se dio cuenta del fuerte viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces Jesús lo toma y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, aquí pasa algo. Muchas veces cuando pensamos en eso, creemos que Pedro dudó de Jesús, ¿sí? Uno dice: pues dudó de Jesús. Pero la historia es así. Jesús se sigue en el agua, Él está de pie. Quien se hundió fue Pedro, no Jesús. Muy diferente si de pronto Pedro va andando y de pronto ¡fum!, se hunde Jesús. ¿Qué pensaría? Bueno, si se hundió Él, me voy a hundir yo. La historia no es así. Jesús sigue en el agua. Pedro no duda de Jesús. Pedro duda de sí mismo. Duda de sus capacidades, lo cual es totalmente ilógico porque no sé cuánto practican ustedes
que tantas horas le dediquen, yo les prometo que jamás van a poder caminar sobre el agua, porque no es una habilidad propia. Pedro logró hacer eso por la palabra de Jesús. Pero vemos aquí una característica de Pedro: era un poco impulsivo, ¿sí? Era aventado, era aventurero. Él estaba casado, dejó a su esposa para seguir a este joven maestro. Era una persona un poco arriesgada. Pero también Pedro era un pescador. Pedro, cuando conoce a Jesús, es porque Jesús está enseñando. Ese micrófono como que se cae. Me voy a alejar un poquito. Pedro conoce a Jesús cuando él estaba enseñando. Había tanta gente y se amontonaba tanto con Jesús que no podía enseñarles. Entonces ve a Pedro, ve las barcas, se mete en una de ellas y les dice: ayúdenme a meterme un poco más profundo y voy a enseñar. Entonces Pedro sube a la barca, se aleja un poquito de la orilla y Jesús enseñó desde ahí. Terminando el sermón, Jesús le dice a Pedro: vamos mar adentro y echa las redes. Pedro le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos conseguido nada. Dice: pero en tu palabra lo voy a hacer. Entonces entran al agua, echan las redes y eran tantos peces que las redes se rompían. Entonces Pedro se sorprende y dice: aléjate de mí, Señor, que soy hombre inmundo, soy pecador. Jesús le dice: yo te haré pescador de hombres. Y dice la historia que le siguieron. Así es como comienza el ministerio de Pedro. Es un llamado sencillo: sígueme. Pedro, junto con otros 11 jóvenes, porque probablemente eran muy jóvenes, lo común era que los discípulos eran más jóvenes que el maestro. Y si creemos que Jesús tenía unos 30 años, probablemente ellos eran un poquito más jóvenes. Pedro tal vez era el mayor, ya que estaba casado, y es el único que se menciona que estaba casado. Pero por 3 largos años siguieron a Jesús, comieron con Jesús, durmieron con Él, platicaron, lo vieron llorar. Vieron tantas cosas. Pero podemos ver una característica no solo de Pedro, sino de los discípulos, que eran hombres muy imperfectos. Incluso yo diría un poquito lentos a veces. Está una historia, la historia de la alimentación de los 5,000. La conocen, ¿verdad? Esta historia se encuentra en los 4 evangelios. Es de las pocas historias que aparecen en los 4 evangelios. Pero la historia dice que Jesús estaba enseñando y había tanta gente, pero estaban lejos, porque originalmente iban a descansar. Jesús iba a descansar, iba a tener un tiempo con sus discípulos, pero tanta gente lo siguió. Dice que Jesús tuvo compasión de ellos, que les enseñó y también hizo milagros. Pero llegó la hora y les dijo uno de sus discípulos: Jesús, ya es muy tarde, diles que se vayan para que puedan buscar algo de comer. Y Jesús les dice: denle ustedes de comer. Ellos se sorprenden y dicen: ¿nosotros? Y rápido hacen cuentas, dicen: serían como 200 denarios. Independientemente del costo, ¿de dónde vamos a conseguir tanto alimento? Es imposible. Jesús dice: bueno, ¿qué tenemos? Dice: no, pues tenemos unos 2 pececitos, unos 5 panes. Jesús pide que se sienten, ora por los alimentos y empieza a partirlos. Y alimentó a todas esas personas, incluso sobró 12 canastas. No sé ustedes, pero si vieran ese milagro, se sorprenderían, ¿no? Y dirían: ¡wow! ¡Qué increíble! Y uno de los motivos de un discípulo era imitar a su maestro, ¿sí? Cuando un discípulo seguía a un maestro, el maestro le permitía seguirlo porque pensaba que podía llegar a ser igual que él, o tal vez mejor. Entonces un discípulo al ver esto se sorprendería y diría: ¡wow! ¡Qué increíble! Y luego tienen una segunda oportunidad. Después de este momento que tiene Pedro y Jesús en el agua, en el mar, dice que nuevamente hay 4,000 personas. Sí, son 1,000 menos. Y tienen unos cuantos pececillos y panes. Tienen más que antes. Y Jesús nuevamente les dice: denles de comer. ¿Sí? Probablemente ustedes dirían: bueno, yo vi que hizo Jesús la vez pasada, voy a intentarle, ¿no? Porque soy su discípulo, mi trabajo es intentar imitar a mi maestro. Entonces por lo menos intentarían orar y hacerle ahí a ver si pasa algo. Pero ellos ni siquiera lo intentan.
dicen, no podemos, no hay forma de hacerlo. Estos discípulos que Jesús escogió, no los escogió porque fueran hombres capaces. Eran hombres muy lentos. Tardaron tanto tiempo en entender quién era Jesús. Hasta que Jesús resucitó, entendieron quién era Él. ¿Sí? Y en contraste con la mujer samaritana, que Jesús casi no le dice nada y de inmediato cree. Y yo me identifico mucho con Pedro porque veo en mí también todas esas cualidades malas. ¿Sí? Veo en mí a veces temor, veo mi frustración, veo cómo Dios me enseña a hacer algo, me pide que lo haga, digo, Señor, no se puede. ¿Cómo quieres que le haga? Pero el momento creo que más importante que define el ministerio de Pedro es cuando él niega a Jesús. Si me acompañan a Lucas 22, se nos narra este momento. Y este sí me gustaría leerlo, es muy cortito, entonces me gustaría leerlo. Lucas 22, 31 al 33 dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sí? Después de esos 3 años, Pedro recibe esta palabra de Jesús. Le dice Jesús a Pedro, Pedro, he estado orando por ti, porque va a llegar un momento en el cual tú vas a fallar, vas a caer. Dice, pero una vez vuelto, Pedro, cuando tú vuelvas, cuando tú te restaures, cuida a tus hermanos. Y Pedro no dice esto con humildad. No dice, bueno, sí, Señor, lo voy a hacer. No dice, no, Jesús, tú te equivocas. Yo no voy a fallar. Soy Pedro. ¿Sí? Dice, yo estoy no solo dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino a morir. Dicen los demás discípulos, sí, nosotros también. Llega el momento de arrestar a Jesús. Está siendo juzgado y Pedro está en el patio del sumo sacerdote. Y una persona no muy importante, es una sirvienta, le dice, oye, ¿tú no estabas con él? Pedro dice, no lo conozco. Le pregunta una tercera vez a otra persona, oye, ¿tú estabas con él? ¿Tú eres uno de ellos? Dice Pedro, no sé quién es esa persona, nunca lo he visto. Y una tercera vez le dice, es que tu forma de hablar te delata, tú eres uno de ellos. Dice que Pedro empezó a maldecir y dijo, yo no lo conozco. Y de inmediato el gallo cantó. Pedro se dio cuenta de lo que había hecho, salió de donde estaba y dice que lloró amargamente, porque se dio cuenta que le había fallado su maestro. Jesús muere, va a la cruz, y es justo donde quiero centrarme. Juan 22. Jesús ha resucitado, pero todavía sus discípulos no lo saben. Pedro probablemente estaba muy triste. No sé si hay una persona que ustedes amen, ¿cómo se sentirían si les fallaran? A su esposo, a su esposa, a alguien, a su hijo. ¿Cómo se sentirían si le fallaran a esa persona? Si le dicen, voy a hacer exactamente esto, no te voy a fallar. Y justamente en ese punto fallamos. Probablemente Pedro se sentía destrozado y ya no se sentía digno de ser un discípulo de Jesús. Entonces Pedro regresa a lo que era antes de ser llamado, a pescar. Le dice a un par de discípulos, voy a ir a pescar. Dicen, bueno, te acompañamos. Entonces Pedro está pescando, están ahí toda la noche y no pescan nada. Y cuando estaba amaneciendo, ven una figura en la orilla del mar, un hombre, y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comida? Les dicen, no pescamos nada. Y este hombre les dice, echen las redes a la derecha. Probablemente no sabían todavía quién era esa persona que estaba ahí.
Dirán, tal vez es un marinero experimentado, tal vez sabe algo que nosotros no. Pero independientemente del motivo, le hacen caso, echan las redes. Se quedan tantos peces que no podían sacarlos. Y entonces de inmediato Juan reacciona y dice: Pedro, creo que es Jesús. Pedro no lo piensa dos veces, se pone sus ropas, se pone su túnica, se pone su capa y se echa al agua. Y nadó 80 metros para llegar a Jesús. No sé cuántos han ido al mar, no sé cuántos han nadado, pero no es fácil nadar 80 metros, y menos con ropa mojada. Pero Pedro está tan desesperado porque a ese hombre que le prometió dar su vida probablemente está en la orilla del mar y quiere volver a verlo. Entonces llega Pedro con Jesús, y Jesús no necesitaba alimento, él ya tenía preparado para ellos. Y comen, y terminando se levantan. Y voy a leer desde aquí. Dice: cuando hubieron comido, Juan 22:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Por qué se entristeció Pedro? Cuando una persona te pregunta algo, te lo pregunta tantas veces, y una vez y otra vez, es porque probablemente no te cree. ¿Sí? Porque probablemente no le cree. Entonces Pedro está diciendo: Señor, no me está creyendo. No está creyendo que yo lo amo porque lo traicioné, porque lo negué. Y le dice al final: Señor, es que tú lo sabes todo. ¿Qué podría ocultarte yo? Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Yo no conozco la vida de cada uno de ustedes, pero conozco la mía. Y yo he visto y yo sé que muchas veces he fallado, especialmente a mi llamado. Todos ustedes tienen un llamado, son llamados diferentes, pero cada uno tiene un llamado. Yo tengo igual un llamado. Y cuando yo conocí a Jesús y Él me llama al servicio, fue como: sí, Señor, yo te voy a servir, te voy a dar todo, voy a hacer lo mejor posible, no te voy a fallar. Pero lo hice. De 1001 maneras le fallé. Hubo una temporada cuando tenía yo 17, 18 años donde me alejé muy fuerte de Dios. Muy fuerte. Seguía en la iglesia, tocaba en la alabanza, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Y hasta me daba miedo orar porque yo sabía que Él no me estaba escuchando. O es así como yo me sentía. Decía: yo sé que el Señor me va a seguir usando porque Él puede hacerlo, pero a mí ya no me quiere porque yo le fallé. Me invitaron a predicar en mi iglesia a los jóvenes, a un grupo especial de jóvenes, culto unido. Y yo estaba muy lejos de Dios. Dije: pero tal vez esta es la llamada que Dios me está diciendo, ¿no? Como: hey, no me olvidó de ti, aquí está tu ministerio. Paso y predico el peor sermón que he dado. Fue horrible, hermanos. Fue horrible. En ese culto estaban mis amigos, gente de otras iglesias jóvenes, todos los pastores que yo conocía estaban ahí. Yo era el presidente de la Federación de Jóvenes de Oaxaca y había dado una predicación horrible. La terminé como pude y
bajando el rostro, me fui atrás. Y me quedé atrás, escondido, porque me sentía tan avergonzado de lo que había hecho. Y ningún pastor de los que yo conocía se me acercó para decirme nada, para échale ganas, o consolarme, o regañarme. Nada. Yo me sentía devastado, me sentía solo por mis hermanos, pero principalmente por Dios. Y sentí que esa era como la llamada de: hey, te di la oportunidad, tu última oportunidad, y la desaprovechaste. Yo creí que nunca más en mi vida iba a volver a predicar. Jamás. Pero Dios también trabajó en mí y me enseñó a ser humilde, porque yo pensé que tenía muchas habilidades, porque la gente erróneamente me lo decía: wow, tocas en la alabanza, wow, presidente de la Federación de Jóvenes. Y dejé de cuidar mi relación con Dios, porque creí que lo que yo tenía era suficiente. Pero Dios trabajó en mí y me habló. Y no pasó mucho tiempo y me invitaron a predicar nuevamente con jóvenes. Ya no solo a nivel iglesias locales, sino parte de la convención de jóvenes. Eran más jóvenes. Y me dijo: el tema es: recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Y prediqué este sermón. No porque lo tenía preparado para ellos, sino porque fue como Dios me habló a mí. Y me vi en Pedro y vi a Jesús. Y hay una historia que cuenta Jesús mismo y nos explica quién es el Padre, cómo es el Padre. Es la parábola del hijo pródigo, Lucas 15. Yo sé que muchos la saben. Uno de los hijos, el menor, le dice al padre: Padre, dame la herencia que me corresponde. En otras palabras: Padre, me sirves más muerto que vivo. Dame lo que me toca y déjame hacer mi vida sin ti. Por alguna razón el padre acepta, él se va, vive como quiere, despilfarra su vida, y estando en la posición más horrible que un judío pueda estar, alimentando cerdos, dice que volvió en sí. Imagínense su desesperación, que la comida de los cerdos se le antojaba y nadie le daba. Y entonces recuerda, dice: yo en casa de mi padre estaba muy bien. Dice: todos los siervos de mi padre viven mejor que yo. Dice: volveré a mi casa y le diré a mi padre: hazme como uno de tus jornaleros. Tomó el camino de regreso a casa. Y probablemente, como uno cuando se va a disculpar lo practica, ¿no? Iba en el camino tal vez diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Padre, ya no soy digno de ser llamado. Pero dice, cuando él estaba yendo hacia él, el padre lo ve y corre. Ahora tal vez esto no les llame tanto la atención a ustedes, pero los judíos, especialmente un judío mayor, no corría. Era deshonroso, porque ocupaban túnicas. Entonces imagínense a un señor grande corriendo en una bata. No es algo lindo de ver, pero al padre no le importa, porque su hijo, al que creía que estaba muerto, había regresado. Entonces corre el padre. Y ese es algo muy importante. ¿Por qué el padre lo logró ver? Porque el padre lo vio desde lejos. Si yo estoy aquí adentro y pasa alguien en la calle, yo no puedo verlo. ¿Sí? Aquí yo no puedo ver a nadie afuera. Entonces, ¿qué significa? Que probablemente el padre lo estaba esperando. Probablemente el padre, día tras día, se sentaba fuera de su casa, viendo el camino, esperando algún día volver a ver a su hijo. No sabía si iba a regresar, pero había una esperanza de que tal vez un día él regresara. Entonces, cuando ve a un joven mugroso, no lo duda un segundo y corre. Va, lo abraza y lo besa. Una persona que venía de cuidar cerdos, lo abraza, lo besa y se regocija y
Dice: rápido, traigan calzado, tráiganle la mejor túnica era del padre. Y se la pone al hijo, a ese hijo mugroso. Le dice: y pónganle un dedo en su anillo. El sello se ponía por lo general en el anillo y representaba que tú eras parte de la familia, porque el padre todavía consideraba a su hijo. Muchas veces nosotros olvidamos quién es nuestro padre, pero el padre no olvida quién es su hijo. Entonces, cuando Pedro está con Jesús y le dice: me amas, dice: apacienta mis ovejas. Me amas, apacienta mis ovejas. Me amas, apacienta mis ovejas. Pedro lo negó 3 veces. Jesús lo restaura 3 veces y le hace una promesa. Le dice: Pedro, cuando tú eras joven, ibas a donde querías, te vestías tú solo. Dice: pero cuando seas mayor, dice, extenderás los brazos y te llevarán a donde no quieras ir. Dijo esto dando a entender con qué muerte había de glorificar a Cristo. Nosotros sabemos que Pedro murió crucificado, y a su deseo murió crucificado de cabeza, porque no se sentía digno de morir como su maestro. Ese fue su premio. Pedro le dijo: Jesús, te voy a seguir, no importa lo que cueste, cárcel o muerte, yo te seguiré. Pedro lo niega, se aleja de él, pero Jesús va a su encuentro y lo restaura y le dice: sígueme. Dice: Pedro, va a llegar el día en que vas a poder cumplir tu promesa. ¿Quieres seguirme? Lo vas a hacer, pero no todavía. Tienes trabajo que hacer. Cuida a tus hermanos. Y cuando llegue el momento, vas a tener este resultado. Vas a morir como yo. Ese es tu premio. Y en Hechos se nos narra cómo Pedro guió a la iglesia, cuidó a sus hermanos. Cuando él predicó el evangelio la primera vez y lo interrogaron y lo amenazaron, dijo: no podemos callar de lo que hemos visto y oído. Más adelante, en el capítulo 6, es azotado y dice que él estaba gozoso de sufrir afrenta por causa de Jesús. Hermanos, ¿a qué voy con todo esto? No importa qué tan lejos creas que estás de Dios. No importa qué has hecho. No importa, hermanos, porque cuando llegue el momento, y este es el momento, Jesús no te va a preguntar: ¿qué tantas habilidades tienes? ¿Qué tantos versículos te sabes? ¿Qué tan inteligente eres? La única pregunta que realmente importa es: ¿me amas? Es lo único que importa. Y todo lo demás viene por consecuencia de eso. Si me amas, vas a amar a tus hermanos. Si me amas, vas a amar mis caminos. Pero la pregunta es: Dios me la hizo a mí y también se las hace a ustedes. ¿Lo amas? Hermanos, no es demasiado tarde para regresar con Jesús. No es demasiado tarde. Mientras tengamos vida, podemos regresar. Pero, recomendación personal: no esperen a que la vida se termine, porque no hay más gozo que vivir en Cristo. Independientemente las circunstancias, los dolores, todo eso se nos prometió, pero tenemos un consuelo, que tenemos a Cristo y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Hermano, yo te invito a reconocer si te has alejado de Jesús, si está tu corazón lejos, aunque tú estés aquí, pero tu corazón está lejos, reconócelo
Pero más importante aún, reconoce que Jesús todavía te pregunta: ¿me amas? Y te dice: sígueme, sígueme. Y si tal vez tú nunca lo has seguido, si tal vez tú nunca has dado ese paso de decir: ¿sabes qué, Señor? Sí, quiero seguirte, quiero ir a donde tú estés, quiero hacer lo que tú haces, quiero hacer lo que tú amas. Si tal vez tú nunca has tomado esa decisión, yo te invito a que la hagas. Puedes acercarte conmigo, puedes acercarte con la hermana Magda, con alguno de los servidores, y podemos guiarte. Pero esa decisión personal es tuya. La puerta está abierta, hermanos, y Jesús corre hacia nosotros. Pero la decisión es de cada uno, el seguirle o no. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque aún a pesar de nuestros fracasos, aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar de nuestro pecado, tú no nos descalificas, Señor, sino de una forma aún más especial corres a nuestro encuentro y nos llamas hijos. Te pido por mí, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, que si por algún motivo se han alejado, que si no recuerdan quién eres tú, Señor, si no recuerdan quién es tu Padre, puedan hacerlo el día de hoy. Te damos gracias porque tus promesas son permanentes, Señor, y porque tu infinita gracia y misericordia perdura hasta el día de hoy en cada uno de nosotros. Te pido por esta iglesia, Padre, te pido por Betel, para que tú avives ese fuego, Señor, y puedan regresar una vez más ante ti. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesús, que intercedió por nosotros en esa cruz para restaurar lo que se había perdido. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, nuestros deseos, todo lo dejamos ante tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te damos la gloria, te damos la honra. Amén. Amén, hermanos.